Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Janet Vázquez, bienvenidos a un programa más de Búnker Informativo. Estamos arrancando esta semana, espero que sea para todos muy exitosa y productiva. Es el lunes 21 del mes de febrero de 2022 y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de las tendencias en el mundo y es que hoy por hoy pues están cambiando, hay indicadores, hay muchos factores que están haciendo que el rumbo del mundo pues esté cambiando y de pasos agigantados. Para eso tenemos la presencia y me da mucho gusto saludar a Eduardo Rosales, seguramente lo conocen muy bien. Él él es fundador de Social Links Consultores, socio fundador, también con maestría en Administración Pública en Harvard y maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Princeton. Lo conoce muy bien porque tiene mucha experiencia también en los temas de empresariales y también políticos. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Janet, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y presentan un estudio muy interesante, este estudio Tendencias Globales 2025, que también, bueno, pues ahí de la mano del CUSEA y que tiene unas semanas que lo presentaron ya, pero que han estado trabajando en este. ¿De qué trata? Cuéntanos. Mira, primero te cuento, nosotros somos una consultoría que hace estrategia. Entonces, para hacer estrategia, nosotros fundamos la consultoría en 2014. En 2000 empezamos a hacer algunas de las cosas que tienes que hacer en estos días para hacer estrategia en empresas o en gobiernos o en universidades, pues tienes que pensar hacia dónde va el mundo, porque a diferencia de otras épocas ya no puedes partir de la realidad de ahorita y ver cómo te adaptas, sino más bien tienes que pensar qué viene a futuro. Y entonces en 2015 hicimos un primer estudio de tendencias pensando en que fuera una herramienta para nosotros. Y después de eso, resultó que podíamos usarlo también con nuestros clientes. Entonces, en 2015 hacemos nuestro primer estudio de tendencias que esencialmente dice cuáles son las fuerzas que están moviendo al mundo, a la sociedad o a la economía. Así es como lo definimos en su momento, ¿no? En 2017 hacemos uno un poco más elaborado, trabajamos con el ITESO en aquella ocasión, hubo un programa de aplicación profesional del ITESO que nos apoyó y entonces hicimos encuestas con muchos profesores, con empresarios. En 2019 hacemos un estudio que creo que es el que más el que más se parece al que hoy tenemos, porque partió más o menos con la misma lógica. Detectamos pequeños cambios que están pasando en el mundo. Hoy te enseñaba, y que además los publico yo siempre en mi Twitter personal, que es @errosalek con C al final. Te enseñaba, por ejemplo, todo este asunto de los organoides, que son organismos artificiales que se están creando, por ejemplo, las redes de automóviles eléctricos o los nuevos hábitos de los mayores de 80 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos pequeños cambios, cuando los empiezas a ver en diferentes sectores, yo lo que le digo a mis clientes es, va a llegar a tu sector. No existe eso de que mi sector es diferente y no van a ocurrir cosas, ¿no? Yo te cuento, mi familia tiene desde hace muchos años refaccionarias. Y en algún momento mis hermanos me decían, no, es que es diferente, nuestros clientes son talleres, hoy tienen página de internet, hoy Claro. hacen comercio electrónico, y descubrieron que había un mundo que en efecto era que su Pues ya competencia misma digital, ¿no? Y estaba. tienen que estar pues Sí, en esta era digital. y ese es uno de los cambios. Una de las cosas que nosotros recalcamos con nuestro estudio de tendencias es que no todo es tecnológico. No todos los cambios que están pasando en el mundo son tecnológicos. A lo mejor se relacionan o algo así, ¿no? Entonces, lo primero que te diría yo es, para nosotros es una herramienta para pensar cada quien desde su sector hacia dónde está cambiando el mundo, cómo va a cambiar su propio sector y cómo tendría que adaptarse a las cosas que vienen, ¿no? Bien, y en esta década, desde que empezaron a hacer los estudios de tendencias, ¿cómo ha cambiado? ¿Fue demasiado el cambio que se tuvo a partir de la pandemia o ya era una tendencia hacia donde íbamos a llegar? Mira, yo te cuento, este estudio de tendencias
lo íbamos a hacer el año pasado, según nosotros, en cuanto pasara la pandemia. No pasó, Sí, seguimos que todos aquí. pensábamos que iban a durar Y unos entonces meses. lo que hicimos fue una adaptación de nuestro estudio de 2019. Entonces, nuestro estudio de 2019 marcaba 7 tendencias, en esta ocasión las agrupamos en 6, pero hay 3 cosas que vemos repetidas, casi te diría yo, consistentemente desde 2015. Primero, la presencia o la omnipresencia de la tecnología en nuestra vida diaria. Es que ya está en todos Esto es lados. algo que no pasaba antes. A lo mejor las nuevas generaciones o a nosotros mismos se nos puede, tú eres nueva generación, yo no, se nos puede olvidar, pero hace 15 años no nos la vivíamos con el teléfono, ¿no? Claro. Era un mundo diferente. Este mundo parece que ya es un hecho, que los ciudadanos de a pie vamos a andar con nuestros aparatos, no solamente consultando cosas, sino dando información a otros porque que saben dónde estamos, bla, 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 ¿no? Entonces, lo primero que hay es la presencia fuerte de la tecnología. Y en segundo lugar, esta gran tendencia a la colaboración. Yo te diría que no es tecnológica, que es mucho más un asunto de tema de hábito. interacción entre la sociedad. Tú hoy ves, el otro día en alguna entrevista yo les hablaba de la colaboración. Por ejemplo, leía yo que Warner Brothers está comprando terrenos en el metaverso, ¿no? En una plataforma que existe para crear un universo virtual, que en ese universo virtual muchos desarrolladores de juegos están poniendo sus videojuegos y entonces en lugar de crear todo un escenario, pues te montas tu videojuego en escenarios que ya existen. Bueno, Warner Brothers está comprando terrenos ahí para hacer conciertos virtuales. Y entonces tú lo que entiendes es, una empresa como Warner Brothers no está haciendo su plataforma, hay otro haciendo la plataforma. Y hay otros desarrollando videojuegos que tampoco están haciendo la plataforma. Y todos están trabajando juntos en el mismo lugar virtual, ¿no? Y vas a pagar boletos. El otro día veía también de un casino que está comprando terrenos en el metaverso. Entonces, cuando estés en el videojuego o estés en ese universo, Ya puedes estar apostando. puedes apostar o puedes ir a un concierto. O veía yo que Gucci está también comprando terrenos en una plataforma de metaverso. Y entonces vas a poder ir a una boutique para ver los últimos desarrollos. Bueno, en lugar de que hace 20 años yo te habría dicho una gran empresa va a crear todo eso y lo va a querer controlar, hoy vemos colaboración. Lo vemos, por ejemplo, en los automóviles eléctricos y en los automóviles autónomos. Hay colaboración de muchas empresas, a veces hasta con su propia competencia. Eso no ocurría hace 15 años. Y entonces tendríamos que estar pensando, que es lo que recalcamos nosotros en nuestro estudio. Clasificamos varios tipos de colaboración. Una colaboración nosotros le llamamos horizontal, cuando colaboras, por ejemplo, con tu competencia, ¿no? A lo mejor tú como espacio informativo, pues a lo mejor te pones de acuerdo con otros 3 espacios informativos y compartes lugar, ¿no? Ese es un ejemplo. Es como el Airbnb, que tiene su plataforma y colaboran más personas para dar las casas, los departamentos y que la gente pueda como interactuar o algo así. Sí, pero cuando nosotros hablamos de colaboración horizontal, primero es cuando tú te organizas con otro. Okay. Hay otra que le llamamos colaboración inducida, que es justamente eso. Porque hoy hay Airbnbs de muchas cosas, por llamar Airbnb, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay una plataforma en algunas ciudades de Estados Unidos donde subes tus canchas de básquetbol. Entonces tú eres una escuela que se usa 12 horas al día y subes tu cancha de básquetbol para que alguien más la pueda usar y pagar una renta. Y es una plataforma que también gana. O hay más fifí, pero hay quienes están subiendo, hay una plataforma de yates, ¿no? Entonces subes tu yate a la plataforma para que alguien más lo pueda usar. Nosotros le llamamos eso colaboración inducida, pero también hablamos nosotros de colaboración complementaria cuando, por ejemplo, empiezas a trabajar con tus clientes o con tus colaboradores o con tus proveedores. Hay un ejemplo de alguna marca de tenis global que está probando en videojuegos también, o sea, usando a otras, esas muchas colaboraciones a la vez, donde la gente va, como hoy los chavitos visten a sus personajes con ropa, pues está calando diseños de tenis para que los que más se usen, entonces los hace piezas para vender. O
O sea, está ayudándose con sus propios clientes, ¿no? Y la otra colaboración que nosotros resaltamos es la multisectorial, donde hoy pues ya es absurdo pensar en que una sola profesión o en las organizaciones que una sola área construya determinada solución, más bien son multisectoriales o de muchas habilidades a la vez las que se están conjuntando, ¿no? Entonces nosotros vemos estas dos como que han permanecido en nuestros estudios y más aún se han venido ampliando, ¿no? La presencia omnipresente de la tecnología. Entonces, lo que le decimos a nuestros clientes, ¿eso qué implica en tu sector? O sea, si tú eres yo le decía, por ejemplo, a algún amigo notario, desde 2017 se lo decíamos, que sería maravilloso que yo en mi aplicación pudiera saber en qué va mi trámite y no estar buscando al licenciado no sé qué para ver si me halla, que simplemente se subiera porque la gente ya usa estos aparatitos todo el tiempo, ¿no? O se lo decíamos a algún amigo que tenía agencias de carro. Sí. En lugar de estar hablando para ver si ya está mi carro, que yo pueda ver desde la aplicación a qué hora me lo van a tener, cuánto va a ser el costo del servicio. Y hoy ya algunas agencias están haciéndolo. Y la gente también ya como que quiere que todo sea más rápido, más fácil, claro, a través del celular, a través de una computadora, una tableta, en lugar de estar yendo al lugar, estar a lo mejor hablando por teléfono y esperar a que lo atiendan y le contesten, ¿no? Sino todo más rápido a través ya del uso de la tecnología. En todos los sectores, ¿eh? Entonces lo que hacemos nosotros con nuestros estudios de tendencias es le ayudamos a nuestros clientes a reflexionar si ahorita estamos en determinada tendencia, cómo me va a afectar a mí en mi negocio y qué tengo que hacer, ¿no? Hay un tercer elemento de nuestro estudio que se repite del de 2019, que es el uso de datos. Es hoy, si no estás midiendo, contando, analizando quiénes son tus clientes, quiénes son tus usuarios, a qué hora vienen, de qué género son, qué te compran, y eso no lo estás usando justamente para modificar tu inventario, para abrir a otras horas, para aumentar la gente que te está ayudando en determinados espacios. Si no estás viendo en qué lugares de tu tienda sí circula la gente y en cuáles no circula la gente, estás perdido porque tu competencia lo está haciendo. Entonces, el uso de datos es como esta tercer gran tendencia que vemos repetida de 2019 en nuestro caso, ¿no? Sí, es que ya venía todo este tema del Big Data, que ya venía desde creciendo y creciendo y creciendo, y hoy hay una gran cantidad de datos por todos lados que también luego caemos en esa parte, pues el tema de la privacidad, de la seguridad y todo, pero que si aprovechándolo bien o sabiendo aprovechar, pues se pueden traer grandes beneficios. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos, nuestro estudio son 6 tendencias, pero adentro de esas tendencias, pues en total tenemos 22 fenómenos. Uno de estos fenómenos que tenemos es el tema de la privacidad, ¿no? O sea, hoy los gobiernos o las empresas que no estén pensando cómo cuidan los datos de sus clientes, o sea, hay que recabar los datos y luego hay que cuidarlos, porque se puede convertir en eventualmente un gran problema. Hoy hay un montón ya de extorsiones a partir de hackeos y de los datos, ¿no? Pero no solamente a las personas, también a las empresas. Les dicen, si no me das tanto dinero, voy a hacer público que tengo tus datos de todos tus clientes, ¿no? Entonces, están ocurriendo un montón de cosas que hay que reaccionar. Tenemos tres tendencias que no encontrábamos en nuestro estudio de 2019. El primero de ellos, evidentemente, tiene que ver con la pandemia, que es esta búsqueda de bienestar. O sea, la gente, de repente nos hicimos conscientes de lo frágil, de lo fugaz que era nuestra vida, quizá. En México tenemos 500,000 de personas que fallecieron, ¿no? Ya vamos a la mitad de los que se murieron en la revolución, ¿no? En la revolución se murieron 1 millón de mexicanos. Sí. Hoy llevamos 500,000. Prácticamente no hay persona en México que no tenga un conocido cerca que haya fallecido. Eso nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad en México y en todo el mundo. Y eso ha hecho que la gente esté buscando su bienestar. Entonces, cuando llegas a un lugar, te cuestionas ya un poco más qué tan higiénico está, te fijas si se lavan las manos,
Y tú mismo, hay este fenómeno que le dicen The Great Resignation, le están diciendo como fenómeno, donde mucha gente en todo el mundo está renunciando a sus trabajos. Hay una escasez de talento allá afuera muy fuerte. El otro día leía que hay empresas de tecnología que están pagando porque vayas a la entrevista para contratar. O sea, te pagan simplemente para el hecho de ser entrevistado, ¿no? Y la gente está entonces cuidando su salud, o sea, no ir a trabajar, sino más bien buscar trabajos desde casa. Está dejando de trabajar en cosas que cree que mentalmente le hacen daño. Okay. O sea, la gente se está cuestionando si vale la pena por tanto dinero trasladarme hasta un trabajo o trabajar con alguien que me grita o trabajar tantas horas, ¿no? Ya, y eso lo vemos en estas nuevas generaciones, ¿no? Que empiezan a trabajar y que justamente eso dicen, bueno, vamos a valorar si me está dejando o no, si no, pues mejor no vale la pena y voy a dejar este trabajo para buscar algo mejor. Aunque gane un poquito menos. Pero entonces, ¿eso qué implica? No solamente en términos de talento, ¿qué implica tú tienes una, como por ejemplo, empresa? yo te cuento que nosotros en la casa tenemos una tienda que tú conoces porque eres clienta, Claro que sí. de productos orgánicos, artesanales, cosas así. Muy bueno, por cierto. Cadena de sabores, ya estoy anunciándome, ¿no? Tú te encuentras con que la gente ya se fija si el que le prepara el panini se lava las manos. Tú te empiezas a ver que cuando invitas a eventos, lo primero que te pregunta la gente, ¿y está abierto? Que sí es nuestro caso, que tenemos un patio grande. La gente se está preguntando, se está cuestionando muchos temas de salud. Hay que pensar, o te preguntan ya los ingredientes de las cosas. Oye, pero esto ¿tiene conservadores o no tiene conservadores? ¿Tiene gluten? Entonces, esto está pasando en un negocio de productos alimenticios como en nuestro caso, pues es más evidente. Pero yo creo que en todos los sectores hay que hacerse preguntas de si la gente está buscando mucho más su bienestar mental y físico. ¿Qué implica eso? ¿Qué me estará pidiendo a mí mi cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay las otras dos tendencias, las últimas dos. Perdón, y esta, antes de pasar a la otra, tiene también que ver con buscar un equilibrio, ¿no? Entre lo que es la salud, lo que es la parte física, porque vemos que también la gente pues está haciendo deporte, y también la parte mental. O sea, es como buscar justamente ese equilibrio desde la persona como hacia afuera para poder convivir en un entorno. Exactamente. Y entonces ahí tenemos también varios fenómenos dentro de la propia tendencia que te permiten a ti como negocio o como organización preguntarte si esto está pasando, qué implica eso con mis usuarios, ¿no? Las otras dos tendencias que vemos es un desbalance en lo general en el mundo. O sea, hay muchas cosas que están puestas a cuestionamiento, cosas que no se cuestionaban tanto antes, o que si se estaban cuestionando eran en pequeños sectores. Por ejemplo, en 2019 ya era obvio, ya estaba el movimiento contra el acoso sexual, por ejemplo, y había cierto reto a la sociedad en lo general por desigualdades históricas, pero hoy son mucho más evidentes en muchos sectores. Y hay una decepción de las democracias en lo general. En todo el mundo estamos viendo cómo muchas de las democracias están cayendo en manos de líderes que les ofrecen alternativas mucho más autoritarias. Lo estamos viendo en todo el mundo, lo estamos viendo en Latinoamérica, pero lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos. Pues hay un desbalance en lo general. O sea, hoy tenemos que tomar en cuenta que muchos sectores que tradicionalmente habían sido olvidados están levantando la voz. ¿Eso qué implica para las diferentes organizaciones? Y el último es que nosotros teníamos en nuestros estudios de 2015, 2017, 2019 hablado de una globalización inevitable, casi te diría yo. Nosotros, incluyendo en 2019, pese al triunfo de Donald Trump y el cierre de fronteras comerciales, pese al triunfo del Brexit en Inglaterra, nosotros, sobre todo por el comercio sur-sur, aunque veías
ciertas actitudes de cierre, seguimos viendo un gran intercambio de bienes y servicios sur-sur y globalmente un intercambio de información, por ejemplo, de cultura. ¿Qué estamos viendo en nuestro estudio? Y es quizá riesgoso que lo estemos afirmando así, pero un retroceso en la globalización y mucho más la consolidación de grandes bloques regionales, ¿no? América del Norte, Asia, algunas alianzas entre China y países del sur global. Bueno, ahorita con el tema de Ucrania también estamos viendo ahí una división y lucha de, pues lucha de estas grandes potencias, ¿no? La parte de Occidente con Rusia, China, entonces que también se está dando justamente pues esta lucha de estas grandes potencias. Y como un nuevo, esta globalización retrocede un poco y se vuelven a conformar bloques regionales. Bueno, ¿eso qué implica para mi empresa, no? Que hoy depende de proveeduría de China. A lo mejor vas a tener que buscar proveeduría de algunas otras zonas. O si tu empresa quizá está en el sur global, donde podría incluirse el propio México, a lo mejor tus condiciones son diferentes. ¿O qué cosas puedo proveer y construir yo o producir yo que hoy se traen de China? Y a lo mejor yo le puedo ayudar a productores en Estados Unidos o en Canadá produciendo desde aquí. Entonces, lo que vemos es este retroceso, por decirlo de alguna forma, de la globalización. Claro, y lo vemos con las mismas vacunas, ¿no? Ah, o sea, bueno, las claro. vacunas, es que CanSino es China, entonces acá en Estados Unidos no la aceptamos porque también hay temas de intereses y no tanto ya de la efectividad. Y así, bueno, pues otras vacunas de otras marcas que también tienen que ver con los intereses de los países. En este desbalance del que te hablaba ahorita que tocaste el tema de las vacunas, una de las cosas que vemos es un crecimiento en el egoísmo, cosa que además, que no solamente egoísmo de yo ya doy mi cuarta dosis de vacuna, mientras en África hay quien no tiene vacunas, sino también hasta el egoísmo personal. O sea, este fenómeno donde la gente se puso a acumular rollos de papel o tanques de oxígeno, vemos a lo mejor fue la propia crisis, pero nos sacó un lado bastante oscuro de los ciudadanos en todo el mundo. Y entonces esa persona que está pensando más en su bienestar personal y el de su familia que en el de la comunidad, también eso que implica, ¿no? Para nosotros esto es un fenómeno nuevo que vimos a partir de la pandemia. Esto es a grandes rasgos nuestro estudio, son 6 grandes tendencias, 22 fenómenos y además está en nuestras redes, está en nuestra página socialinks.com.mx, en la parte de publicaciones. Están todos nuestros estudios, son sí, disponibles de forma para descargar, libre, para verlo sí, y todo. Sí. La verdad es que está muy interesante este estudio Tendencias Globales 2025, justo con estas 6 grandes tendencias que vienen desglosadas una a una y que, bueno, pues lo que se trata es justo eso, ¿no? De que lo puedan aplicar a las empresas para ver por dónde va, hacia qué rumbo pues van estas tendencias, estos factores y cómo poderlos aplicar para también sacarles provecho y beneficio hacia nuestras tendencias, hacia nuestras empresas. Y bueno, México, ¿cómo va en ese sentido? Porque pues vemos, a lo mejor si lo comparamos con otros países, bueno, pues todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? No sé, el otro día, justamente en la presentación en CUSEA, alguna persona decía que era como ilusorio hablar de inteligencia artificial en un país con tantas desigualdades, decían, ¿no? Entonces, yo les daba datos de la encuesta de 2020 de INEGI. Hay 106 millones de teléfonos inteligentes en México en 2020. 126 millones de habitantes y 106 millones de teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, estamos mucho más. Lo que falta es internet de banda ancha, permanente para muchas personas. Pero a final de cuentas, tenemos un montón de herramientas. En segundo lugar, quienes usan inteligencia artificial, para darte el ejemplo más elaborado, son las empresas grandes, los gobiernos, bueno, pues estos tienen las herramientas perfectamente para hacerlo. Voltea a ver lo que está pasando en la India.
un país con muchas más desigualdades que las de México. Hay un gran avance en muchos temas tecnológicos. Y en tercer lugar, se lo decía yo a quien comentaba eso, pues la inteligencia artificial ya se está usando. Hoy en la mañana, cuando Janet abrió un video de YouTube, el primer anuncio que le salió, pues es producto de un robot que sabe a qué le pusiste like en Facebook y qué temas viste la semana pasada en YouTube y qué correos electrónicos te llegaron de ofertas, ¿no? Claro. No, yo te diría, está pasando. Está O sea, la pasando. Sí, globalización. ¿cuántas veces no estamos platicando de algún tema y de repente decimos, ay, pues se me antojó tal cosa, ¿no? Y abres tu celular y te avienta pues ese anuncio de esa marca, de eso que estabas hablando, ¿no? Entonces dices, o por el mismo algoritmo, lo que buscas en Google, a lo que le das like justamente en las redes sociales, pues ya luego te va aventando toda esa publicidad y nos está pasando y nos pasa todos los días. No, entonces todas estas tendencias también están en México. La cosa es cómo le hacemos para reaccionar y hay muchas empresas y organizaciones que las están leyendo y están reaccionando. Mira, entre nuestros clientes hemos tenido desde centros comerciales que están pensando hacia dónde va esto, universidades, gobiernos municipales. Hay 2 gobiernos municipales de Jalisco con los que trabajamos con el estudio pasado. Yo creo que son herramientas que todos tenemos nosotros usamos 2 verbos, adoptar y adaptarse, ¿no? Hay que pensar que esto va a llegar en México y está llegando a todo el mundo, ¿no? Hay una de estas tendencias, grandes tendencias globales, que me llama la atención y es el desbalance sistémico. Porque las demás, pues de alguna manera, pues tiene mucho de positivo, la tecnología omnipresente, el bienestar, la colaboración multidireccional, el uso de los datos, todo. Pero esta, pues parece más bien negativa, ¿no? Esta polarización que muchas veces pues se tienen dentro de los propios sistemas, de los propios gobiernos, y no nos vayamos tan lejos, pues aquí en México vemos una polarización y eso pudiera de alguna manera afectar en todo lo demás. Sí, nosotros vemos 4 fenómenos dentro de este desbalance. Primero, este individualismo que la pandemia exacerbó, ¿no? Del que ya hablé. Segundo, que es un tema que está presente, pero que deberíamos estar conscientes de lo que está pasando, que es el desbalance medioambiental. El cambio climático. 2021 leía en California, fue el año con más sequía en 1200 años. Y vimos incendios desastrosos, es terrible, ¿no? devastadores. Lo que está pasando en el desbalance medioambiental. Pero además hay otros 2 que nosotros vemos. Primero, esta polarización de la que tú hablas. México va a pagar muy caro esta división que desde el poder nos están metiendo en la cabeza, la mitad del país de un lado y la otra mitad del otro. Creo que el gran problema del siglo XIX mexicano justamente fue que entramos divididos. Para bien o para mal, el siglo XX creo que nos unificó con mentiras o lo que tú quieras, pero nos hicieron sentir una sola nación. Nos estamos dividiendo. Pero esto le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos está hablando de una probable guerra civil. O sea, ya hay estados con una gran mayoría de personas que está dudando de la democracia norteamericana, pero la estás viendo en España, en Europa en lo general contra los inmigrantes. Hay una polarización, a mí me parece terrible, Sí, pero pues hay es que muy tomarla en peligroso. cuenta, hay que tomarla en cuenta y ver cómo abonamos en nuestro entorno a que eso no pase, ¿no? Y por otra parte, un desbalance hegemónico, le decimos nosotros, donde determinados actores están acumulando mucho más poder. Cuando aparecen las redes sociales, todos supusimos que iba a ser una gran democratización del poder. Decíamos, ya puedo escribir en Facebook que el diputado quiso entrar prepotentemente a tal lugar, ¿no? Y en efecto, todos adquirimos un poder importante. Sin embargo, hoy, pues el dueño de Facebook puede decidir si publica o no eso que tú estás teniendo. O sea, de repente te encuentras con que corporaciones están adquiriendo un gran poder que no teníamos en cuenta, que no lo tenemos. Yo
doy clases en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara. En muchos hay libros teóricos, sí, hay uno que se llama Future Politics, la política del futuro, que es espectacular sobre el tema, pero cuando tú ves los ensayos de ciencia política nuevos, poco toman en cuenta el poder que tienen empresas como Facebook o que hoy nos está transmitiendo, hay que saludar a don Mark Zuckerberg, o Microsoft, o sea, de repente o Airbnb o Uber. Sí, que tienen ahí todo acaparado, ¿no? Y tienen un gran poder político. Y entonces se están creando grandes corporaciones que no aparecían porque además ni siquiera, no necesariamente tienen, los podemos medir como los medíamos antes en términos de dólares, ¿no? Hoy tienen otro tipo de poderes y de recursos que creemos eventualmente va a transformar el mundo, ¿no? Recordarás hace unos meses que de repente dejaron de funcionar varias plataformas y no sabíamos qué hacer. O sea, no estaba funcionando WhatsApp, no estaba funcionando Facebook, no estaba funcionando Instagram. Y pues sí, como que empezó a colapsar, ¿no? La gente ya no sabía qué hacer, cómo se comunicaban. Entonces sí, ahí también pues habla como de todo este poder que se tiene ya también sobre la gente de las mismas empresas y pues sobre todo en el mundo. Sí, porque es el equivalente a que colapsen las calles. Nada más que si colapsan las calles y están cerradas o hay un problema, sabemos, hay un gobierno al que le podemos exigir, hay mecanismos de transparencia, hay formas de cambiar de gobierno, hay muchas cosas. ¿Qué pasa si se truena el canal por excelencia de nuestras empresas hoy de comunicarnos entre las personas, que es, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? ¿Ante quién responden estas organizaciones? Y que tendríamos que estarnoslo preguntando, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy interesante todo esto que nos comentas. Y bueno, pues ya ahí está, dónde lo pueden ver, dónde lo pueden buscar este estudio Tendencias Globales 2025. Y finalmente, pues, ¿cuál sería la recomendación final que se hace justamente pues, a las empresas, a la gente en general, de cómo va el rumbo del mundo en general? Mira, yo te diría, mi recomendación central es leer sobre tendencias. Hay muchos estudios de tendencia en el mercado, de tendencias en internet, los encuentras. Nosotros creemos que es el único estudio de tendencias globales hecho desde Latinoamérica, al menos no hemos encontrado algún otro. Hay adaptaciones de las grandes consultorías globales hechas para Latinoamérica. Creemos que por eso tenemos ventajas, pero hay muchos. Euromonitor publica unos estudios muy padres de tendencias globales. Hay un sitio que se llama Trend Watching, un observador de tendencias que también sube todos los días y manda por WhatsApp cosas que están pasando en el mundo. Las grandes consultorías, Deloitte, McKinsey, están permanentemente sacando temas de tendencias. Yo creo que hoy es inevitable, porque está cambiando el mundo muy rápido. Que cualquier empresa, cualquier organización, universidades, medios de comunicación, gobiernos, por supuesto, tendrían que estar leyendo todos los días hacia dónde va el mundo. Yo les digo a mis amigos políticos que así como tienen un señor gordito en la entrada pidiéndote el INE y te anota y no sé qué, sería mucho más importante tener un chavito investigando tendencias, que esté viendo qué están haciendo otros en otros lugares del mundo. Entonces yo te diría que mi principal recomendación es lean sobre tendencias globales, pero no es por cultura general, es cada nuevo fenómeno que lees, piensa eso cómo afecta a una organización como la tuya o podría afectar a una organización como la tuya para que pienses cómo reacciones. Porque si tú no lo estás haciendo, alguien más en tu sector lo está haciendo, ¿no? Y desde la parte gubernamental, desde la parte de la administración pública, súper importante que sepan porque pues eso también pudiera ayudar a fortalecer o a que la gente pues los vea bien, que sepan también qué es lo que están pidiendo los ciudadanos, qué es lo que se está moviendo en el mundo para pues satisfacer también las necesidades de la gente. Claro, porque además tenemos una sociedad mucho más exigente que además te puede comparar. En algún curso que tomé en alguna ocasión en Estados Unidos,
había un funcionario de Canadá que decía que le ganaron en algún índice a Singapur, me acuerdo que decía, entonces que en una reunión de empresarios dijo, ya estamos mejor en Singapur en días en los que se puede contratar, y que un empresario le dijo, a mí me vale Singapur, yo no estoy en Singapur, yo quiero que seas tan eficaz como Apple, yo quiero que seas tan eficaz como Microsoft, no te compares con el gobierno de Singapur. Claro. Entonces, porque la gente ya te está comparando con otras cosas, ¿no? Entonces imagínate, yo, por ejemplo, ayer descubrí precisamente la licencia de la tienda que dirige mi esposa, que tú conoces, ya la puedes pagar por internet. ¡Qué chulada! Son gobiernos adaptándose a lo que hoy nos estamos acostumbrando y estamos exigiendo. Ojalá que nuestros gobernantes en todos los niveles estén leyendo estas cosas, ¿no? Porque los gobiernos, en lo general, no solo en México, generalmente van muy atrás, ¿no? Sí. Hoy yo veo Seúl anunció que para finales de este año va a tener su gobierno en el metaverso. Entonces, al parecer, vas a poder entrar a estos mundos virtuales, interactuar con un funcionario que te va a atender y que te va a ayudar a resolver las cosas, donde vas a poder sacar todos tus papeles, pero son casos contados, ¿no? Sí, lo ideal es que estén a la par de las empresas, de estas tendencias, de los ciudadanos, de todo en general, porque, bueno, pues va todo esto dando pasos agigantados y pues todo esto se está moviendo. Así que bueno, pues muy interesante lo que nos comentas, Eduardo, muchísimas gracias por compartir. Y bueno, pues seguiremos al pendiente ahí de lo que hagan en Social Links, porque pues siempre tienen, me decías que cada 2 años estos estudios de tendencias. Cada 2 años tenemos estudios de tendencias y durante este tiempo, que son de las cosas que platicamos con CUSEA, que es con quien hicimos este ejercicio, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, vamos a estar trabajando en documentos de estudios sectoriales también, que nos permitan, todavía no definimos los sectores, pero vamos a sacar algunos estudios de, sí, este estudio dice hacia dónde va el mundo, cuáles son las fuerzas que están moviendo al mundo, pero esto aplicado a tal sector, hacia dónde va este sector, que lo hemos hecho para nuestros clientes en centros comerciales, te decía, en educación superior lo hemos hecho en productos de consumo, lo hemos hecho en bienes raíces. Hicimos un estudio muy padre de hacia dónde va la vivienda, por ejemplo, ¿no? O cómo van a ser las viviendas en el futuro cercano. Y encuentra uno muchas cosas. Ese es un estudio que hicimos hace 2 años y hoy lo lees, sobre todo a la luz de la pandemia, y ves que hay muchas cosas que teníamos razón, ¿no? Fíjate que me acordé, tuve una clase con un maestro de España y una maestría que tomé, y justo nos platicaba de todo este tema del uso de la tecnología con algoritmos y demás. Incluso el periodismo ya con algoritmos, la máquina te escribe la nota completa. Y dices, bueno, ok, a lo mejor algunos se pudieran asustar y decir, bueno, eso nos va a reemplazar, ¿no? Pero no, al contrario, creo que se tiene que ver con esta parte positiva y cómo se puede utilizar. Por ejemplo, un sismo, se detecta tal grado del movimiento de la Tierra y la ubicación y todo, cuántas personas afectadas, y a lo mejor nada le pones tanto, unos cuantos números y ya te crea la nota completa de que ya rápidamente, en cuestión de segundos, una nota publicable hecha por una máquina. Y dices, bueno, a lo mejor nos puede reemplazar, pero no, yo creo que se pudiera tomar del lado positivo y decir, bueno, esto lo podemos aprovechar para ser más eficaces, informar de manera más rápida. Entonces creo que todo tiene más ventajas que desventajas, y todas estas tendencias que van hacia pues tener un mejor mundo. Y justo en la colaboración complementaria, nosotros hablamos de la colaboración entre personas y robots, ¿no? Uh-huh. Yo leía el otro día, ya hay algún experimento de algún noticiero chino donde hay un conductor de televisión que es un robot, sí. que es una imagen, pues, de un
De un presentador de noticias. De un presentador y que es manejado por un robot, ¿no? Sí, pues hay que ir pensando cómo nuestro propio sector se va a modificar. Decías ahorita de los robots que escriben notas, pues hay ya para hacer contratos, hay para muchas cosas, ¿no? Incluso yo conocí en la Ciudad de México un buen amigo mío, un ex compañero de Princeton. Él y un equipo diseñaron un software para leer sentencias y entonces acumulan, dicen el juez tal, qué criterios toma para tomar decisiones. Y entonces cuando ven que esos criterios se rompen, son probables casos de corrupción. Está padrísimo, o sea, pues es como un martillo. Con un martillo puedo construir una casa o puedo romper el escritorio, ¿no? Son herramientas que podemos usar para bien o para mal, ¿no? Muy interesante todo este estudio de tendencias globales 2025. ¿En dónde, dinos tus redes sociales, dónde te pueden seguir? El estudio de tendencias está en socialinks.com.mx. En Twitter, Socialinks está como, déjame te digo, que no me acuerdo es @socialinksmx, es donde estamos en Twitter. En Facebook estamos como Socialinks, en Instagram estamos como Socialinks también. Estos pequeños fenómenos que te decía yo están en mi Twitter, que es @rosalek, y sale una bandera del Atlas, es mi avatar. Sí, muy contento entonces por el triunfo del Atlas y porque van bien, ¿eh? Sí, ayer ahí estuvimos en el Jalisco. Sí, contra los Pumas, a pesar de que fue un empate, ¿verdad? Empate, 0-0. Pero bueno, siguen invictos. Sí, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Él es Eduardo Rosales, socio fundador de Socialinks, que bueno, pues tiene maestría en Administración Pública en Harvard y maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Princeton. Muchísimas gracias, Lalo. Muchas gracias, Janet. Que tengas un excelente día. Vamos a escuchar ahora el comentario editorial de Alan Matthew Cisneros y bueno, pues regresamos a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Alan Matthew Cisneros y les voy a hablar en esta ocasión de un tema de suma importancia, la posverdad y el régimen. El mundo ciertamente cambió a partir de la revolución digital, en particular con los programas interconectados de código abierto, es decir, con las redes sociales también, y la autocomunicación de masas que Manuel Castells ha descrito extensamente. Al principio, Internet y las diferentes redes implicaban la democratización de la información, un espacio orgánico de intercambio de opiniones sobre temáticas comunes. Sin embargo, en el último lustro, quizá por culpa de los dueños de las corporaciones, presiones gubernamentales o la misma transformación natural de la sociedad conectada, provocó que los algoritmos ponderaran la masificación de mensajes populares, la famosa viralización. Independientemente de su impacto social positivo o negativo e independientemente de su cercanía con los hechos, con la verdad, esta situación ha provocado el ascenso de la posverdad. La posverdad, acorde a la RAE, es conocida como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública, así como en actitudes sociales. Si atendemos tal definición claramente, la posverdad sería un elemento democráticamente nocivo. Los defensores de la posverdad no están de acuerdo con dicha definición, lo cual es bastante gracioso e irónico. Y es que quienes defienden la posverdad partiendo del loable sentido de que nadie tiene la razón absoluta, lo cierto es que la posverdad no descansa en el debate de las ideas, es inflexible, es rígido. En México tenemos el ejemplo perfecto con aquellos que tienen la intención de redefinir el concepto de neoliberalismo. Tan solo el presidente de todos los mexicanos ha dicho reiteradamente que el neoliberalismo es el saqueo de unos cuantos a costa del sufrimiento del pueblo. También le llama neoporfirismo, comparando el modelo político pre-revolucionario ciertamente dictatorial. La intención es obvia, asociar el concepto a aspectos que la colectividad considera negativos, reconceptualizar y posteriormente adjetivizar a adversarios políticos bajo el podrido mantra recientemente bautizado del concepto neoliberal. Lo cierto es que la ideología neoliberal es la doctrina política que impulsa economías de libre mercado minimizando la acción del Estado, procura las concesiones en ocasiones y las privatizaciones de las empresas estatales.
Además, pone un especial valor filosófico en la libertad por encima de la justicia. Cierto es que esta explicación aburre en términos de comunicación política. Por ello, muchos liderazgos políticos optan no por una ruta de pedagogía política colectiva, sino por la reconceptualización, por el manejo de la posverdad. Así, con este recurso, un día podremos levantarnos y descubrir que recibir financiamiento ilícito significa captar aportaciones al movimiento, atacar a un comunicador significa derecho de réplica, ofender a otros países significa defender la soberanía nacional, condicionar la entrega justa de recursos a estados a cambio de obediencia política se llama pacto fiscal, y eliminar apoyos a las OSC significa combatir la corrupción, aunque esto afecte a niños con cáncer. Entonces, por último, todo esto resulta peligroso no solo porque los líderes políticos atienden estos atajos. Empresarios, influencers, activistas y todo aquel que tenga una red social puede con entera libertad redefinir a conveniencia lo que convenga, viralizando contenidos que ebullen en el caótico mar de la desinformación de las redes sociales. Por ello, hoy más que nunca conviene que discutamos los mínimos indispensables de los hechos ineludibles e intentar, con seriedad, principalmente en política, acercarnos lo más posible a la verdad. Pues muchísimas gracias, Alan Matthew, por este interesante comentario editorial que nos hace. Y con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Esto es Búnker Informativo. Los esperamos el día de mañana con más información, más charlas, entrevistas y análisis. Gracias. Que tengan un excelente lunes.